Feliz sábado, hermanos. Estoy muy feliz con esta iglesia, porque siento que es una iglesia viva. Amén, gloria a Dios. Amén. La verdad estoy contento porque he visto hermanos que nos siguen por el YouTube y personalmente ahora los podemos saludar, porque le llamamos a ellos siempre hermanos de la iglesia del aire. Y qué bonito es cuando se encuentra uno con esos hermanos de la iglesia del aire y les da la mano y se siente alegría. Así que estoy muy contento con todos los que han llegado aquí en calidad de visitantes, porque se dieron cuenta de que este servidor estaría acá. Y estamos muy felices con toda la hermandad de esta iglesia, que es una iglesia que le hace sentir a uno pues bienvenido, muy acogedora. Esta es una iglesia que yo puedo recomendar aquí en esta área para que pueda visitar. Hermanos que están mirándonos allí en la televisión, si algún día vienen aquí por Florida, visiten la iglesia Maranata de Jacksonville. Es una iglesia pujante, una iglesia trabajadora, una iglesia que yo veo cómo están de activos, y gloria a Dios por eso, porque así tiene que ser la iglesia. Así que usted, amable televidente, si un día, repito, anda por este estado en Florida, visite la iglesia de Maranata en Jacksonville. Aquí están los hermanos listos para recibirle, para darle la bienvenida. Como siempre, me gusta hacer una oración de, digamos así, de intercesión por las necesidades, por los problemas y las pruebas que podamos estar pasando. Y me gustaría orar en unos momentos, pero no sin antes, a ver si me pones ahí la pantalla. Quiero ofrecerles a ustedes este lugar, este campamento y centro de estilo de vida Los Tres Ángeles, un lugar para restaurarse física, mental y espiritualmente. Quiero ofrecérselos porque es un lugar que opera completamente gratis aquí en Estados Unidos. Ahí recibimos a los pacientes por 15 días y les damos tratamientos completamente gratis. Les damos una comida saludable gratis y todo lo hacemos gratis, porque Dios nos dijo que de lo que de gracia recibimos, de gracia debemos darlo. ¿Cómo podemos mantener durante 15 días un grupo de pacientes atendiéndoles con las terapias que se les hacen, con los remedios naturales de Dios y al mismo tiempo dándoles una alimentación gratis? ¿Cómo podemos hacerlo? Solamente porque creímos que Dios proveería. Y hasta ahora Dios no ha dejado de proveer. Yo estoy admirado, hermanos, cómo el Señor sostiene su obra. Y por eso le doy gloria a Dios y se los ofrezco a ustedes. Si en algún momento ustedes llegaran a tener la necesidad de internarse para desintoxicarse, para ser tratado con los remedios naturales de Dios, ya sabe que allí, en Shepherd, Texas, está ese lugar completamente gratis para ustedes. No sé si en algún momento lo necesiten, pero ya saben y se los ponemos a la orden. Desde que se abrió este lugar, no hemos parado de hacer la obra. Y los meses están ya prácticamente los grupos de personas ya reservados. Ya tenemos lleno hasta para el mes de octubre. Y las personas llaman y les decimos que vuelvan a llamar porque de repente alguno puede cancelar. Y así vamos, hermanos, por la gracia de Dios, llevando adelante este mensaje de la Reforma Pro Salud. Nosotros escogimos hacer esta obra así gratuita para que pues personas que no pueden ser atendidas en un centro de estilo de vida tengan una oportunidad. ¿Cómo es que se sostiene este lugar? Bueno, se sostiene con los diezmos, las ofrendas y las donaciones que Dios pone en este ministerio. No solamente hacemos eso, pagamos 4 canales de televisión que predican las 24 horas del día y pagamos una radio que predica las 24 horas del día. Así que solo en esos 4 canales y la radio, solo ahí pagamos $54,000 mensuales. Y luego el mantenimiento de este lugar, la atención a los pacientes gratis, la construcción del lugar que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo ahorita de una manera improvisada. Hermanos, todo eso yo no sé ni de dónde es que sale.
Yo solo sé de que cuando se necesita pagar y cuando necesita agarrar para hacer la obra, ahí hay recursos porque Dios los ha mandado. Yo solo le digo al mundo, aquí hay un ministerio que va caminando por fe, aquí hay un ministerio que todo lo hace gratis, aquí hay un ministerio que está levantando el mensaje de los tres ángeles y su brazo derecho, como es la Reforma Pro Salud, y le digo al mundo, el que quiera apoyarlo con diezmos, ofrendas y donaciones, hágalo llegar aquí. Y bien interesante, ¿cuánto es lo que se recibe? A veces 3 donaciones en el día, de 100 y algo una, de 200 otra, de 300 otra. Hay veces que menos de eso. Hermanos, cuando yo vengo a ver cuántas personas en el mes aportan y lo que aportan, yo digo, esto no se puede sostener. No se puede sostener porque es demasiado dinero lo que hay que invertir. Pero, y lo que entra tan poco, entonces ¿cómo es que se sostiene? Es un milagro que Dios hace. Un día empezamos a hacer la obra con $15,000 y nunca se acaban esos $15,000. Usted paga, cuando va a agarrar para pagar el siguiente mes, ahí hay y todavía queda y nunca se acaba el aceite. Por eso yo digo, es bonito trabajar por fe y es bonito poner los recursos a trabajar en la obra de Dios. Poner los recursos para que estén en el banco, no, hermanos, eso es para estar haciendo rico a los banqueros y para que con ese dinero financien guerras porque los ponen en la bolsa de valores. No, hermanos, el Señor dijo, pongan el dinero en los tesoros del cielo, pónganlos a trabajar. Y entonces con esa convicción, nosotros dijimos, el dinerito que entre aquí en concepto de diezmo y ofrenda, a trabajarlo, a ponerlo a trabajar. Y así, hermanos, Dios nos ha ido enseñando que hacer las cosas por fe es algo que Dios aprueba y que Él bendice. Así que ahí queda para ustedes el campamento y centro de estilo de vida de los Tres Ángeles, el lugar para restaurarse física, mental y espiritualmente, para que ustedes puedan visitarlo. Y usted, amable hermano, hermana, que nos mira, si quiere apoyar esta obra, usted puede ver ahí en la esquinita de la pantalla está el teléfono de este servidor, el 214-881-4029 o el WhatsApp más 1-214-881-4029 para pedir información. Ayer una hermanita de España me decía, mira pastor, yo apoyo a David Gate, apoyo a este Logos TV, pero el Señor me ha puesto que también apoye la obra que tú haces. Así que desde aquí de España también vas a tener tu granito de arena. Y yo dije, gloria al Señor. ¿Quién le puso a ella eso en su corazón? Solo el Señor. Y así otra hermanita me dice, ay, lo he venido escuchando, dice que usted necesita apoyo para esa obra. Y apoyo varios ministerios, pero el Señor ya me puso, ponlo en la lista a él también. Entonces me dice, ya va a estar también recibiendo. Yo digo, gloria al Señor. Yo solo me he puesto a hacer la obra, hermanos, esperando que Dios proveerá y Dios ha provisto hasta ahora. Y va a seguir proveyendo. Así que le doy gloria a Dios por esto y le animo a aquel que quiera aportar y que quiera apoyar esta obra, que lo haga llegar a este ministerio. Como dije, voy a orar en este momento por las necesidades que pueda haber en el pueblo de Dios. Así que quien levantando su mano tiene una petición para el Señor, levante la mano, el que quiera que ore por usted. Vamos a rodearnos entonces para orar. Oh Dios Todopoderoso, has escuchado a tu pueblo, Señor, en esta hora clamar por sanidad, clamar por un milagro, clamar porque tú hagas esa obra de restauración. Padre, queremos pedirte por cada una de las personas que fueron mencionadas y que tú las conoces. Rogamos, Padre, que haya en gracia delante de tus ojos y reciban de ti lo que tanto anhelan, como es la restauración física, la salud. Oh Dios, a todos te los ponemos en tus manos. Que tú obres, Señor, para que en la dificultad, en la prueba, ellos salgan más que victoriosos. Padre, te rogamos por aquellos que también a la distancia nos miran y están pidiendo, Señor, por sus seres queridos. Algunos que van a ser intervenidos quirúrgicamente. Algunos, Padre, que están sufriendo la enfermedad del cáncer. Otros, Señor, que están experimentando el dolor por la muerte de un ser amado. Ah, Padre, de diferentes formas tus hijos están siendo atribulados. Y nosotros clamamos aquí ahora por auxilio para cada uno de ellos. Rogándote, Señor, que les seas propicio a todos y que tu gracia sea sobre todos.
tu misericordia los alcance y puedan recibir, Señor, de ti ese grande beneficio que tanto están buscando. Oh Dios, queremos rogarte por la iglesia Maranata, para que la prosperes y la bendigas, para que la lleves en victoria, para que la obra que están haciendo, Señor, pueda ser grandemente bendecida por ti. Pidiéndote, Padre, porque la iglesia se mantenga unida. Rogándote, Señor, porque cada uno de los miembros se mantenga enfocado en la misión. Suplicando, Padre, porque cada persona que reciba un tratado, cada persona que reciba una invitación, oh Señor, tú le hagas sentir que este llamado viene de ti, que esta invitación viene de ti. Mañana rogamos que bendigas esta feria de salud. Pedimos, Señor, que traigas personas. Pedimos que muevas a tu pueblo para traer personas. Rogamos, Señor, que esta feria de salud sea un testimonio del grande amor que tú le tienes a la raza humana. Así, Padre, en este momento te ruego que la palabra que va a ser expuesta sea bendecida. Sea también, Señor, puesta en el corazón, atesorada y que sea reflexionada, pero al mismo tiempo que nos prepare para lo que viene. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este día vamos a ver hasta qué punto estamos dispuestos a sufrir por defender nuestro testimonio cristiano en un mundo pagano. Vivimos en días relativamente pacíficos en comparación con lo que la iglesia tuvo que arrostrar en el pasado. Actualmente, en la mayoría de los países del mundo, cualquier persona puede identificarse públicamente como cristiano sin miedo a sufrir persecución por causa de su fe, excepto algunos países. Normalmente, lo más que llegamos a sufrir, sobre todo aquí en nuestros países de Latinoamérica, es un poco de presión social por parte de amigos o compañeros de trabajo, por el hecho de que somos cristianos. En realidad no estamos acostumbrados a padecer como cristianos, como lo hicieron nuestros antepasados. Sin embargo, sería bueno preguntarnos, ¿estaríamos dispuestos a padecer como cristianos si nos tocara pasar por días de tribulación? ¿Estaríamos dispuestos? La pregunta es fácil de contestar en teoría, mientras no haya necesidad de enfrentar una situación semejante. Pero hermanos, debido a que sí vamos a pasar por tribulación, debemos prepararnos para eso. Así que vamos a continuar el estudio de la temática de este fin de semana, la cual se llama sufridos en la tribulación. Entendiendo el término sufridos como pacientes, resistentes, resilientes, que aguantan en la tribulación. Y esta vez lo voy a hacer con el tema titulado La tribulación de los príncipes y el ecumenismo. Entendiendo el ecumenismo como la unidad de las religiones que se está promoviendo hoy en día y que necesariamente debemos mirar en qué termina este ecumenismo viendo atrás, allá, a Babilonia, cuando en la llanura de Dura, allí los príncipes Ananías, Misael y Azarías, conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego, vienen a ser como un presagio de lo que le va a ocurrir a todo joven que viva piadosamente en Cristo Jesús. Oh, mis hermanos, en la tribulación final que se avecina, nosotros vamos a experimentar lo mismo que los príncipes hebreos. Y es posible, como decía ayer, que alguien diga, no hable de tribulación. Es que la Biblia habla de eso. Es más, dice el apóstol Pablo, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
La tribulación, hermanos y hermanas, no es algo a lo cual nosotros debemos rehuir. No es algo a lo cual nosotros debemos tenerle miedo. Porque cuando se analiza, dije ayer, desde la perspectiva profética, la tribulación es la oportunidad para mostrar firmeza de carácter. De manera que hay que prepararse para cuando llegue. Hermanos, la tribulación que pasaron los príncipes, como digo, Sadrach, Mesach y Abednego, que fue el sobrenombre que les puso Nabucodonosor, esa tribulación, hermanos, también la vamos a experimentar, seamos adultos o jóvenes. La fe nuestra, hermanos y hermanas, nuevamente estará sometida a la prueba, y será esto por hombres en puestos de autoridad. Así que abramos la Biblia en Daniel capítulo 3, verso 13 al 14, para que entremos en detalle con el mensaje. Daniel capítulo 3, versículo 13 al 14. La escritura dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Y así, hermanos y hermanas, vemos nosotros la confrontación entre el rey más poderoso del mundo y tres jóvenes leales al Dios del cielo. Bien podríamos equipararla con la batalla entre David y Goliat, pues en ambos casos las ventajas fueron muy superiores a favor de los paganos, pues la batalla del poder humano en contra de la fe es lo que se vio en ambos casos. ¿Cuál fue el motivo de esta confrontación? Sencillamente, la negativa de los príncipes a participar de un acto ecuménico promovido por el rey de Babilonia. Vean los versículos 1 al 7 para comprobarlo. Dice, capítulo 3, versos 1 al 7, que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas, ¿qué hicieron, hermanos? Se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Mis hermanos, como ustedes pueden ver, el hombre más poderoso de la tierra, en representación de Babilonia, ha convocado a un acto ecuménico. ¿Por qué ecuménico? Porque la convocatoria es
para los gobernantes de toda la tierra a que asistan a un culto de adoración. El objeto de culto es nada más ni nada menos que una impresionante y maravillosa imagen de oro de 90 pies de altura. Casi fue una hermosa escena con la más gloriosa música. Todo lo que pudiera agradar a los sentidos. Pero como siempre, hermanos, el ecumenismo, que es juntarse todos, juntarse todas las creencias y adorar todos juntos, como siempre, ese ecumenismo termina en un engaño. Pues en la convocatoria, si ustedes se fijaron, no se contemplaba la adoración obligatoria de la imagen, solo la fiesta de dedicación a ella. Si ustedes le pusieron atención, solo se contemplaba la dedicación a ella en la convocatoria. Pero ya estando allí los invitados, ya estando allí en el evento ecuménico, el pregonero dijo: aquí hay una orden, aquí hay un decreto, que todos ustedes, los sátrapas, los dirigentes de esta nación y los gobernantes y todo el pueblo y todas las lenguas y todas las naciones, aquí hay una orden que al son de la música se postren y adoren la estatua de oro. Y el que no lo haga, aquí hay un decreto de muerte, pues inmediatamente será echado en un horno de fuego ardiendo. Oh, hermanos, qué decreto, qué ley esa. Era una ley prácticamente que tenía una característica religiosa, pero legislada por el Estado. Iglesia y Estado juntas. Además, esa ley suprimía la libertad religiosa y ahogaba la voz de la conciencia, como también atentaba contra la santa ley de Dios, que en su segundo mandamiento, ¿qué dice? No tendrás imágenes, no las adorarás. Oh, hermanos y hermanas, pero esto no es solamente sino un anticipo de lo que van a hacer los hombres en el futuro. Pues vean lo que dice el don profético. Así como Nabucodonosor trató de obligar a sus súbditos a obedecer sus mandatos, también los hombres procurarán obligarnos a desatender la palabra de Dios. Ellos tratarán de forzarnos a rendir homenaje a estatutos hechos por hombres, pero en la fortaleza de Dios hemos de rehusar deshonrarle. Las leyes de reinos terrenales han de ser obedecidas solo cuando no se encuentran en conflicto con las leyes de Dios. Cuando los gobiernos son tiránicos y despóticos, cuando pisotean la ley de Dios, sus leyes son despreciables a su vista. Y cuando ellos procuran controlar las mentes y conciencias de aquellos por quienes Cristo murió para libertar, entonces los hijos de Dios han de mostrar su lealtad a Él al rehusar desobedecer sus mandamientos. Actualmente, como en los días de Babilonia, el acusador de los hermanos está obrando mediante agentes humanos para herir y destruir a quienes son amados por el Señor. Hombres en autoridad no reconocen que ellos no pueden en justicia controlar las mentes de sus semejantes, y Satanás obra a través de ellos para corromper la justicia. Así que, hermanos y hermanas, lo que estaba en juego ayer, el control de las mentes, el control de la conciencia. El movimiento ecuménico, el evento ecuménico terminó en eso, en controlar la conciencia de las personas. Y esto, dice la sierva del Señor, se va a repetir. Pero debemos rehusarnos, dice. Debemos rechazar ese tipo de eventos. Debemos rehusarnos a ese tipo de leyes que van contra la conciencia. Dice: los que procuran guardar los mandamientos de Dios enfrentarán mucha oposición.
Atributos satánicos tomarán posesión de los corazones de los hombres, tornándolos tan duros como el hierro. Y todo el que se aparta del mal se hará presa del odio de quienes se niegan a obedecer la ley de Dios. Pero cuando el Estado forma leyes directamente opuestas a las leyes de Jehová, y así trata de obligar a los hombres a obedecerlas, está siguiendo el ejemplo puesto por el rey de Babilonia. Así que es una advertencia lo que ocurrió en la llanura de Dura para lo que viene más adelante. Hombres, dice, en puestos de autoridad, estados, países, van a implementar leyes que van a ser prácticamente siguiendo el ejemplo de lo que hizo Babilonia en el pasado. Dice que cuando el Estado asume ser guardián de los intereses religiosos de la nación, se manifiesta como resultado un espíritu de intolerancia. Si los hombres procuran practicar la verdad que mediante ferviente estudio han encontrado en la palabra de Dios, los que son impulsados por tal espíritu de opresión no pueden entender lo que significa libertad religiosa. Hermanos y hermanas, cada hombre, dice, tiene derecho a adorar a Dios según sus propias convicciones. A nadie se le pide obedecer leyes opuestas a las leyes de Dios. Y la única posición que el Estado puede tomar que se encuentre en acuerdo con Dios es guardar los derechos de cada individuo, permitiendo que ninguna opresión llegue sobre nadie por su creencia religiosa. Signs of the Times, 513-1897. Extenso el estado, o digamos el tratado que la sierva del Señor hace en relación con lo que vendrá a partir de lo que hizo Nabucodonosor allá en Babilonia. Sigue diciendo el don de profecía: las autoridades de este mundo se levantarán en su orgullo y poder para emitir leyes que restrinjan la libertad religiosa. Ellos asumirán el derecho que solamente pertenece a Dios. Y como Nabucodonosor, pensarán que pueden obligar la conciencia que solo Dios puede controlar. Aún en la actualidad, están haciendo un comienzo. Y esto llevarán ellos a cabo hasta llegar a un límite sobre el cual Dios no los dejará pisar. Entonces Dios intervendrá a favor de su pueblo leal y guardador de sus mandamientos. Review and Herald, 12-20 de 1898. Así que, hermanos y hermanas, tenemos nosotros que estar muy atentos a las señales de los tiempos. Tenemos que estar muy atentos a las decisiones que se hacen a nivel político, a nivel, hermanos, de legislaturas, porque hay movimientos en esa línea, en esa dirección de implementar leyes que van a ir en contra de la santa ley de Dios. Dice que cuando eso ocurra, debemos nosotros saber que debemos rechazar completamente. Interesante, dice que la actitud de vida cuando se ora a Dios consiste en arrodillarse. Se requirió este acto de culto de los 3 hebreos cautivos en Babilonia, pero ese acto constituía un homenaje que debe rendirse únicamente a Dios, soberano del mundo y gobernante del universo. Y los 3 hebreos rehusaron tributar ese honor a ningún ídolo, aunque estuviera hecho de oro puro. Tanto en el culto público como en el privado, nuestro deber consiste en arrodillarnos delante de Dios cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Este acto muestra nuestra dependencia de Él. Por eso es que debemos siempre, hermanos, en la medida en que se pueda, hacer esas oraciones de rodillas delante del Señor, en esa posición de humillación. Debemos nosotros mantener ese principio. Oh, interesante. Sabía muy bien Nabucodonosor que así se le manifiesta reverencia a una deidad. Así que implementó el principio de arrodillarse ante la imagen. Por supuesto, aquellos príncipes no lo harían, porque detrás de todo aquello
había un propósito. ¿Quién estaba detrás de aquello? Dejemos que el don de profecía lo diga. Ese esquema, dice, inventado en el concilio de Satanás, fue hecho para obligar a los 3 jóvenes hebreos a obedecer leyes humanas en oposición directa a las leyes de Jehová. Los más sabios de la nación, hombres destacados por su aptitud y ventajas educacionales, así obraron para formar una confederación que exaltaría al rey de Babilonia y excitar enemistad contra los cautivos hebreos. Ellos prevalecieron sobre el rey para emitir ciertas leyes que estos jóvenes no podían consentir en respetar. ¿Saben esos detalles de 2897? Así que en todo aquel evento, en todo aquel plan, en toda aquella ley, estaba la mano de Satanás para entrampar a los hijos de Dios, para que se vieran ellos en dificultad, para que ellos tuvieran que decidir si dejaban que la mente, la conciencia fuera controlada por el hombre o se quedaban para que siempre la controlara el Señor. Por eso es que ellos, cuando todos se postraron y habían discernido lo que había de fondo, ellos se quedaron de pie. Ellos no adoraron la imagen, porque eso era contrario a la ley de Dios. Además, ellos conocían la instrucción que se encuentra, por lo menos en los mandamientos y en Levítico 26.1, para ser más específico. Vamos para allá. Levítico 26.1, vean ustedes lo que dice. Dice, no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Sin duda los hebreos, los príncipes conocían esta instrucción. Pero hermanos y hermanas, siendo fieles a este mandato, se quedan de pie, no adoran, pero inmediatamente Satanás activó a sus agentes para acusarlos ante el rey. Pues vean lo que dicen los versículos 8 al 12 de Daniel 3. Daniel 3, versículos 8 al 12. Volvamos para allá para continuar viendo el desarrollo de la historia. Dice, por esto en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Hermanos, interesante. En el versículo 7 nosotros leímos que todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron. Y ahora el relato nos dice que 3 no se arrodillaron, que 3 fueron héroes de la fe, que 3, hermanos, se mantuvieron firmes y leales a los principios. Dice el don de profecía, de época en época, los héroes de la fe han sido marcados por su fidelidad a Dios y han sido llevados conspicuamente ante el mundo para que su luz resplandezca sobre quienes se encuentran en tinieblas. Daniel y sus 3 compañeros son ejemplos ilustres de heroísmo cristiano. No todos habían doblegado la rodilla ante el símbolo idólatra del poder humano. En medio de la multitud de adoradores, había 3 hombres que estaban firmemente resueltos a no deshonrar así
al Dios del cielo. Su Dios era Rey de reyes y Señor de señores. Ante ningún otro se postrarían. A Nabucodonosor, entusiasmado por su triunfo, se le comunicó que entre sus súbditos había algunos que se atrevían a desobedecer su mandato. Oh, hermanos, qué ejemplo más noble, más loable el de estos príncipes. No cabe duda, hermanos, que ellos sabían muy bien que si se arrodillaban implicaba violar la ley de Dios. Por lo menos, ¿qué mandamientos hubieran violado ellos si se hubieran arrodillado ante la imagen? Por lo menos el primero y el segundo. Vamos a leerlos, ¿qué dicen? Éxodo 20, versículos 3 al 5. Éxodo 20, versículos 3 al 5. Y la Escritura dice, el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y el 6 dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ah, qué interesante. El primero y el segundo mandamiento hubieran sido violados si los príncipes en esa tribulación, hermanos, se hubieran arrodillado. Ellos nos enseñan a nosotros que Dios merece ser, hermanos, respetado, y merece que su lugar nadie se lo quite. Nosotros encontramos aquí en estos mandamientos que Dios es el único Dios que debe ser adorado. Dios, hermanos, nosotros miramos que no comparte su honor con nadie. Dios nos exhorta en estos mandamientos a que lo coloquemos delante de todos los demás como lo más grande, que lo coloquemos primero en nuestros afectos y en nuestras vidas, que no haya nadie que lo reemplace. Hermanos y hermanas, Dios no comparte su gloria con los ídolos y por eso prohíbe la adoración de las imágenes. Oh, si tan solo lo entendiera el mundo, saliera de esa idolatría. Oh, hermanos y hermanas, si tan solo entendieran muchas personas estos mandamientos, no estarían allí arrodillados ante estatuas. Miren, ¿solo ante quién dice Dios que nos debemos arrodillar? Solo ante Él. Mire lo que pasó con Juan cuando miró un ángel y se le arrodilló. Vamos a leerlo. Apocalipsis 19:10. ¿Qué le dijo el ángel? Apocalipsis 19, verso 10. Apocalipsis 19, verso 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Adora a quién? A Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ni siquiera los ángeles, hermanos, ni siquiera los ángeles permiten que se le arrodille nadie. Oh, qué tremendo que las personas pudieran abrir los ojos a esto y vieran que no se tiene que arrodillarse ni siquiera ante un hombre. Oh, qué lamentable es cuando las personas, el representante del catolicismo que viaja por el mundo, se le arrodillan y le besan la mano. Oh, qué pecado es, hermanos, cuando al único que deberían de arrodillársele es ante nuestro Dios. Miren, la Escritura dice que solamente ante Jesús, ante nuestro Dios, se debe arrodillar el ser humano. Vea lo que dice Romanos 14, versículo 11.
Romanos 14, versículo 11. La Escritura dice de la siguiente manera: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Ante mí, dice Dios, es que se tiene que doblar toda rodilla. Así, mis hermanos, vemos nosotros que aquellos jóvenes hebreos se mantuvieron correctamente y no claudicaron. Me recuerdo cuando Pedro fue a visitar allá a Cornelio, porque Cornelio había estado orando, pidiéndole al Señor que él lo ayudara en su fe, y aparece Pedro, y bien contento. Cuando lo mira Cornelio, ¿qué hace? Se arrodilla. ¿Y qué le dice Pedro? Levántate, le dice, yo también soy hombre. No tienes que arrodillarte ante otro hombre. Oh, pero ¿y el representante de Pedro ahí anda? Y ese permite que se le arrodillen y no les dice que se levanten. Qué lamentable, hermanos, que no entiendan las personas, porque no estudian o porque no quieren entender que eso es pecado. Solamente ante mí, dice el Señor, se deben arrodillar. Pero, hermanos, la negativa de aquellos jóvenes príncipes estaba basada en un principio inalterable que a lo largo de la historia los verdaderos hijos de Dios han sostenido, y es el que se encuentra en Hechos 4:19. Hechos 4:19, si pueden ustedes buscarlo, dice lo siguiente. Dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hermanos, estaba de por medio la obediencia, y este principio de que es más justo obedecer a Dios antes que a los hombres sostuvo a estos apóstoles y también sostuvo a los jóvenes príncipes en aquella tribulación. Sin embargo, hermanos, esa negativa de estos jóvenes enfureció al rey y los puso en la tribulación más terrible que pudieran haber pasado. Pues dice la Escritura que el rey dijo lo siguiente. Vamos al versículo 13 y 15, otra vez de Daniel 3. Daniel 3 y versículos 13 y 15. Dice: perdón, estoy en Oseas, Daniel 3, versículo 13 al 15. Dice la Escritura: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué les parece este desafío? No cabe duda, hermanos, que esta sí es una tribulación en la cual hay que elegir qué vamos a hacer. Si ser sufridos en ella, es decir, aguantarla, resistirla, ser resilientes, o sencillamente agachar la cabeza y obedecer. Esta es una tribulación, hermanos, terrible. El don de profecía dice: la fuerza, dice, es el último recurso de toda religión falsa. Primero usa la atracción
Así como el rey de Babilonia utilizó el poder de música y despliegue externo. Si estas atracciones inventadas por los hombres, inspirados por Satanás, fracasaban en hacer que los hombres adoraran a la imagen, las hambrientas llamas del horno estaban listas para consumirlos. Y así también, dice, será ahora. El papado ha ejercido su poder para obligar a hombres a obedecerle y seguirá procurando lo mismo. Necesitaremos el mismo espíritu manifestado por los siervos de Dios en el conflicto con el paganismo. Signs of the Times, 5-6-1897. Pero interesante, me llama la atención que nuevamente les menciona el rey que la música va a volver a tocar y que se arrodillen. Oh, hermanos, pero ellos no se dejan seducir ni siquiera por la música. Esos eventos ecuménicos y esos servicios de adoración ecuménicos, donde los cantos que se entonan son ecuménicos, porque son los mismos que todas las iglesias están entonando. Eso, hermano, tiene una tendencia, y es a unir a las iglesias en torno a una sola cosa, a adorar juntos, no importa lo que creamos. Pero miren, hay trampa en eso. El rey lo sabe y nuevamente los seduce con la música. Les dice, van a tocar otra vez los instrumentos. Los músicos están listos. Se arrodillan cuando empieza la música otra vez. Pero ellos, hermanos, no se dejaron seducir ni siquiera por la música. Y aquí hay una advertencia para los jóvenes. Aquí hay una lección para los jóvenes que necesitan aprender. Porque lamentablemente a muchos el enemigo les está ganando en eso de la música. Y no se dan cuenta que cuando entran en esas músicas paganas, hermanos, hasta hacen llorar a los ángeles, dice la sierva del Señor. Aprendamos de los jóvenes hebreos en cuanto a ser valientes y no dejarnos seducir por la música tan siquiera. Mire, di lo que dice el don de profecía. En Testimonios tomo 1, página 505 a la 506. Las cosas eternas tienen poco peso con los jóvenes. Los ángeles de Dios derraman lágrimas al escribir en el rollo las palabras y actos de los profesos cristianos. Los ángeles están revoloteando encima de cierta habitación. Los jóvenes están allí reunidos. Está el sonido de música vocal e instrumento. Cristianos están allí reunidos. Pero ¿qué es lo que se oye? Es una canción, un frívolo bailar, justo para el salón de baile. He aquí los ángeles puros se acercan más a ellos y las tinieblas envuelven a los que están en esa habitación. Los ángeles se están apartando del escenario. Se ve la tristeza en sus rostros. Mirad, están llorando. Esto vi, dice, repetido varias veces entre las filas de los guardadores del sábado. La música, dice, ha ocupado las horas que debían haber sido usadas para la oración. La música es el ídolo que adoran muchos profesos cristianos guardadores del sábado. Por eso es que es triste, hermanos, hoy en día ver cómo los jóvenes no les gustan los himnos, los sienten aburridos, porque en la semana han andado oyendo canciones, esas canciones feas que han salido ahora, que son más habladas que cantadas, y que dicen más obscenidades que otra cosa. Oh, hermano, de doble sentido. Qué triste es cuando jóvenes guardadores del sábado andan en eso. Es lamentable cuando un joven en su carro lo que anda oyendo son canciones del mundo. Dice la sierva del Señor, los ángeles lloran. ¿Cómo deberíamos nosotros, hermanos, entender lo que estamos estudiando? Dice, la música es el ídolo que adoran muchos profesos cristianos guardadores del sábado. Satanás, dice, no tiene objeción a la música si puede hacer de ella un canal por medio del cual obtener acceso a la mente de los jóvenes. Cualquier cosa agradaría a su propósito si distrae la mente de Dios y toma el tiempo que debía ser entregado a su servicio. Póngase un joven a oír una canción de esos mundanos y no se la puede sacar de la cabeza. Y si toda la semana han dado con eso, en la iglesia todo le parece aburrido, ni canta.
No le siente sabor al servicio de adoración porque en la semana ha llenado su mente de la música mundana. No le siente sabor a las cosas de Dios. Cualquier cosa, dice, agradaría su propósito del diablo si distrae la mente de Dios y tome el tiempo que debía ser entregado a su servicio. Él obra, dice, por los medios que ejercen la influencia más fuerte para sostener a la mayoría en una placentera infatuación, mientras son paralizados por su poder. Cuando puesta a buen uso, dice, la música, es una bendición, pero a menudo es hecha uno de los agentes más atractivos de Satanás para entrampar a las almas. Cuando mal usada lleva a los no consagrados al orgullo, la vanidad y la desgracia. Cuando se le permite tomar el lugar de la devoción y la oración, es una terrible maldición la música. Los jóvenes, dice, se reúnen para cantar, y aunque son profesos cristianos, frecuentemente deshonran a Dios y la fe mediante su frívola conversación y su música. La música sagrada no es agradable a su gusto. La música, dice, es el ídolo que adoran muchos cristianos que profesan ser observadores del sábado. Satanás no tiene ninguna objeción contra la música cuando puede convertirla en canal para tener acceso a las mentes de la juventud. Servirá a su propósito cualquier cosa que sirva para apartar la mente de Dios y ocupar el tiempo que debiera dedicarse a su servicio. Así nosotros vemos, hermanos, que se recalca en diferentes partes del espíritu de profecía este mal. Como Satanás, dice, trabaja con los medios que ejercerán la influencia más poderosa para mantener el mayor número de personas sometidas a una agradable infatuación, mientras ellas quedan paralizadas por su poder. Oh, hermanos y hermanas, Dios ayude a jóvenes y adultos para que no seamos atrapados y seducidos por la música pagana, por la música mundana. Vean cómo sigue diciendo acá. Dice, cuando se la emplea en forma apropiada. La música es una bendición cuando se la emplea en forma apropiada, pero con frecuencia se la convierte en uno de los instrumentos más atractivos de Satanás para entrampar a las almas. Cuando se abusa de ella, conduce a los que carecen de consagración al orgullo, la vanidad y la insensatez. Cuando se le permite que tome el lugar de la devoción y la oración, se convierte en una terrible maldición. Así que, hermanos, aunque la música volviera a sonar, los jóvenes dijeron, no nos vamos a arrodillar. ¿Qué hicieron los jóvenes ahora ante una tentación como esa de la música y ante la tribulación que se les venía encima? Ellos eligieron, hermanos, ser sufridos en la tribulación. Es decir, ellos determinaron resistir, ellos determinaron aguantar, ellos adoptaron paciencia en el Señor. Pues vean cómo contestaron, versículos 16 al 18, de aquí de Daniel 3. Daniel 3, versículos 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Dios, que no serviremos a tus dioses. Sepas, oh rey, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Decimos gloria a Dios, hermanos. Qué firme resolución la de estos muchachos. Estaban dispuestos a morir antes que pecar. Estaban listos a morir ¿por quién? Por Dios. Estaban dispuestos a ser mártires por causa de su fe. Cuán diferente es el carácter de estos héroes del que sus antepasados de las 10 tribus tuvieron. Aquellos que allá en Dan y Betel, sin que nadie los provocara de afuera ni los amenazara, adoraron al becerro de oro. Qué diferente aquel carácter al de estos muchachos. No tenemos, le dijeron al rey, necesidad de responderte sobre el asunto,
porque Dios puede librarnos. Y aún si lo hiciera, si no lo hiciera, no vamos a adorar tu imagen, porque eso implicaría que estamos sirviendo a tu Dios. ¡Qué valor, hermanos! ¿De dónde habían aprendido esto estos muchachos? Bueno, de sus padres. Dice el don profético: en vano fueron las amenazas del rey. Él no pudo apartar a estos hombres nobles de su lealtad al gran gobernante de las naciones. Ellos habían aprendido de la historia de sus padres que la desobediencia a Dios es deshonra, desastre y ruina, que el temor del Señor no es solo el comienzo de la sabiduría, sino también el fundamento de toda verdadera prosperidad. Ellos ven con calma el horno ardiente y a la multitud idólatra. Ellos han confiado en Dios y Él, por lo tanto, no les va a fallar ahora. Su respuesta es respetuosa, pero decidida, pues le dicen al rey: sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la imagen de oro que tú has establecido. El orgulloso monarca, dice, se encuentra rodeado de sus hombres grandes, los oficiales del gobierno y el ejército que ha conquistado naciones, y todos se unen en aplaudirlo como teniendo la sabiduría y el poder de los dioses. En medio de ese imponente despliegue se encuentran estos tres jóvenes hebreos, persistiendo firmemente en su rehúso de obedecer el decreto del rey. Ellos habían sido obedientes a las leyes de Babilonia mientras no contrariaran los reclamos de Dios, pero no serían movidos un pelo de su deber para con su Creador. Qué tremendo. Vida Santificada, página 37 a la 38. En todo lo que el gobierno demande, si no va contra la ley de Dios, estamos listos para obedecer. Pero si atenta contra la ley de Dios, ni un pelo de nuestro deber para con nuestro Creador vamos a mover. Sigue diciendo el don de profecía: con el horno a la vista, los cautivos respondieron a la horrible amenaza del rey diciendo: oh Nabucodonosor, no tenemos temor de contestarte sobre este asunto. Si así lo desea nuestro Dios, a quien servimos, es capaz de librarnos del horno ardiente, y Él nos librará de tu mano, oh rey. Su fe, dice, se elevó con el conocimiento de que Dios sería glorificado en esta transacción, y con un sonido firme y triunfante de confianza implícita en sus voces, ellos dijeron: pero si no, sepas tú, oh rey, que nosotros no serviremos a tus dioses, ni adoraremos a la imagen de oro que tú has establecido. Y con esto, hermanos, lo que ellos estaban diciendo era que sí sabían que Dios los libraría, pero que al mismo tiempo aceptaban la voluntad de Dios si Él no quería librarlos. Porque, hermanos y hermanas, finalmente Dios sabía lo que era mejor para su gloria, si dejarlos vivir o hacerlos mártires. Pero lo que fuera, ellos estaban listos para recibirlo. Gloria a Dios por eso. Oh, hermanos, ellos estaban ante el monarca más poderoso del mundo. Podía hacer ese monarca con ellos lo que quisiera. Estaban completamente a su merced. Pero había algo que ese monarca no podía hacer, y era violar su voluntad y capacidad de elección. Porque ellos, como decíamos ayer, eran de aquellos que cumplían fielmente el proverbio que dice: hijo mío, si tus amigos te quisieran engañar, no consientas. ¿Por qué? Porque tienes soberanía. En cuestión de voluntad, tú eres soberano. Si la presión social es grande, tú eres soberano. Y por lo tanto, hermanos, ellos dijeron: nuestra voluntad y nuestra capacidad de elección, por muy poderoso que Él sea, no nos la puede quitar. Así que, hermanos, el rey podía intentar persuadirlos, podía intentar obligarlos, podía incluso castigarlos, pero no podía obligarlos a actuar
en contra de su voluntad y por lo tanto prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres. El don de profecía dice: los 3 hebreos fueron llamados a confesar a Cristo frente al horno ardiente. Les costó algo hacer esto, pues sus vidas estaban en peligro. Estos jóvenes, imbuidos del Espíritu Santo, declararon a todo el reino de Babilonia su fe, que aquel a quien ellos adoraban era el único Dios verdadero y viviente. La demostración de su fe en la llanura de Dura fue una presentación muy elocuente de sus principios. Las lecciones que podemos aprender de la lealtad de los cautivos hebreos hacia Dios y su ley tienen una importancia directa y vital sobre nuestra experiencia en estos últimos días. Nosotros tenemos una confesión que hacer que es diferente de aquella que hemos hecho y tendremos que hacerla bajo circunstancias difíciles. Para poder impresionar a los idólatras con el poder y grandeza del Dios viviente, nosotros como sus siervos debemos revelar nuestra propia reverencia a Dios. Debemos manifestar que Él es el único objeto de nuestra adoración y que ninguna consideración, ni siquiera la vida misma, puede inducirnos a hacer la más mínima concesión a la idolatría. Hermanos, así está escrito en Instructor de los Jóvenes 712-1904. Debemos, hermanos, imitar ese ejemplo noble de estos siervos. Dice: hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismo y enseñar la obediencia a ellos como un deber sagrado dentro de su legítima esfera. Pero cuando sus demandas estén en pugna con las de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda otra legislación humana. Un así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado por un así dice la iglesia o un así dice el Estado. La corona de Cristo ha de ser elevada por sobre las diademas de los potentados terrenales. Debemos avanzar en el nombre de Cristo, defendiendo las verdades que se nos encomendaron. Si los hombres nos prohíben hacer esta obra, entonces podemos decir como los apóstoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así, hermanos, somos instruidos a actuar cuando se trata de nuestra fe y ésta sea probada. Y ante la firme decisión de los príncipes, pues vino lo esperado. Pues vean lo que dicen los versículos 19 al 22. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Oh, hermanos, son relevantes las palabras que dicen: se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, esa es una advertencia para nosotros cuando le damos lugar al enemigo a que nos controle nuestro carácter. Mire lo que dice el don de profecía. Cuando el rey vio que su voluntad no fue recibida como la voluntad de Dios, él se llenó de furia y se le demudó el rostro contra estos hombres. Atributos satánicos hicieron que su rostro apareciera como el de un demonio. Es asunto temible, dice, que alma alguna se ubique del lado de Satanás, pues tan pronto como hace esto, viene un cambio sobre él, que se ha dicho tocante al rey de Babilonia, que su rostro cambió hacia los 3 fieles hebreos. La historia del pasado será repetida. Los hombres rechazarán la obra del Espíritu Santo y abrirán la puerta de la mente a atributos satánicos que los separarán de Dios. Ellos se pondrán en contra de los mismos mensajeros mediante los cuales Dios envía mensajes de advertencia. Panfletos 134 y 59. Es interesante, hermanos, cómo
el carácter, cuando se le da lugar al enemigo a que lo controle, hace que el rostro cambie. Vean ustedes, el rostro de Nabucodonosor, dice, parecía como el rostro de ¿quién? De un demonio. Y cómo, hermanos, se mirará nuestro rostro cuando le damos lugar al enemigo a que controle el carácter. ¿Cómo mirará la esposa el rostro del esposo lleno de ira, lleno de enojo? ¿Cómo mirará el esposo el rostro de su esposa llena de ira, llena de enojo? Oh, hermanos, ¿cómo? ¿Cómo parecen nuestros rostros cuando damos lugar al enemigo a que controle nuestro carácter? Parecen como el demonio. Dios nos libre, hermanos, de dejar que ese mal carácter salga a aflorar en nosotros. Dios nos libre, porque nuestros rostros parecerán al de un demonio. Dios nos ayude, hermanos, para que nuestro carácter sea santificado. Dice el don de profecía: con toda la fuerza que él pudo mandar, ordenó que el horno se calentara 7 veces más que lo normal. Y mandó a los hombres más fuertes que ataran a estos jóvenes y los echaran en el horno. Él sintió que se requería poder más que lo ordinario para tratar con estos hombres nobles. Su mente fue fuertemente impresionada que algo inusual se interpondría a favor de ellos, y se le ordenó a sus hombres más fuertes que trataran con ellos. Signs of the Times 5-6-1897. Pero ya nosotros leímos lo que les pasó. El fuego los mató a ellos primero. Es que, hermanos, los que obedecen órdenes de matar a alguien son culpables delante de Dios por llevar a cabo una orden humana para desobedecer uno de sus mandamientos. Y entonces viene la tribulación más terrible que les pudo haber pasado. Pues nosotros vemos en el verso 23 que cayeron, dice Sadrach, Mesach y Abednego, atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¡Qué tribulación! Caer dentro de un horno de fuego ardiendo. Saben que esta prueba, hermanos, fue similar a la de Juan, el apóstol Juan. El don de profecía dice: Juan fue echado en una caldera de aceite hirviente, pero el Señor preservó la vida de su fiel siervo, así como protegió a los 3 hebreos en el horno de fuego. Mientras se pronunciaban las palabras: así perezcan todos los que creen en ese engañador, Jesucristo de Nazaret, Juan declaró: mi maestro se sometió pacientemente a todo lo que hicieron Satanás y sus ángeles para humillarlo y torturarlo. Dio su vida para salvar al mundo. Me siento honrado de que se me permita sufrir por su causa. Soy un hombre débil y pecador. Solamente Cristo fue santo, inocente, inmaculado. No cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Y así, hermanos, como los hebreos que fueron echados al horno de fuego ardiente, vemos que Juan también fue echado en una caldera hirviendo, de agua hirviendo. Y vemos la actitud de Juan, cómo él acepta eso y sin embargo, hermanos, da su testimonio y el Señor lo libró. Porque cuando esperaron que se deshiciera, que se derritiera en la caldera, ahí lo vieron que estaba intacto, porque el Señor estaba cuidándolo. Yo, hermanos y hermanas, les digo ahora que esto nos debe animar a todos nosotros en nuestra prueba de fuego que podamos experimentar más adelante. Porque dice aquí el don profético que vivir la fe según los méritos del Redentor crucificado nos va a llevar sanos y salvos a través del horno ardiente de la aflicción y las pruebas. Al igual que sucedió con los 3 amigos de Daniel, el cuarto los acompañará en el abrasador calor del horno ardiente y ni siquiera sus vestidos serán tocados por el olor del humo.
Debemos animar, dice, a nuestros hijos para que sean estudiosos de la Biblia y tengan firmes principios religiosos que resistan la prueba de los peligros que con toda certeza experimentarán todos los que vivan en la tierra durante los últimos días del fin de la historia del mundo. Hermanos, es necesario inculcar en nuestros hijos este valor. Es necesario hacerles sentir a la familia que cuando llegue una prueba como esta, nos permanezcamos firmes, fieles al Señor y no claudiquemos. Oh, dice la sierva del Señor, es una gran cosa ser recto con Dios, tener el alma en armonía con su Hacedor, de modo que en medio del contagio del mal, ejemplo, que por su apariencia engañosa seduciría al alma apartándola del deber, puedan enviarse ángeles en su rescate. Pero recuerde, si usted invita a la tentación, no tendrá ayuda divina para impedir que sea vencido. Los tres personajes ilustres soportaron el horno de fuego porque Jesús entró con ellos a la llama ardiente. Si hubieran entrado en el fuego por su propia cuenta, habrían sido consumidos. Así será con usted. Si usted no camina deliberadamente hacia la tentación, Dios lo sostendrá cuando la tentación le llegue. Testimonios para la iglesia, tomo 3. Así, mis hermanos, vemos que debemos actuar, pero saben que esto se volverá a repetir. Y debemos estar preparados para ello. ¿Cómo se va a repetir? ¿Cómo esta historia es profética? Eso lo vamos a ver en la tarde. Por ahora dejo aquí el mensaje, dejándoles, hermanos, la invitación en el nombre del Señor a que elijamos ser sufridos en la tribulación, a que elijamos resistir en ella, a que elijamos aguantarla en el temor del Señor, a que elijamos ser como los 3 jóvenes hebreos, a mantenernos firmes aunque se desplomen los cielos. Que Dios le bendiga. Allá no habrá tribulación, pero aquí la vamos a enfrentar, pero la vamos a enfrentar como Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. La vamos a enfrentar con la resistencia que requiere, porque si la resistimos así, finalmente disfrutaremos en aquel lugar donde no habrá más tribulación. En la tarde vamos a seguir con este tema para ver cómo es profética la historia. Vamos a arrodillarnos para orar. Amante Padre que está en el cielo, agradecemos, Señor, porque en las historias proféticas de la Biblia hay un mensaje poderoso para los jóvenes y para los adultos. Porque vemos, Señor, el tipo de carácter, la firmeza que debemos mostrar cuando somos atribulados. Padre, sabemos que hemos tenido pruebas y van a venir algunas, pero ninguna, Señor, será como la que se va a imponer en el final de los tiempos. Oh Señor, que cuando eso llegue, nosotros estemos listos, estemos preparados, tomando en cuenta esta lección que nos ha dado hoy, tomando en cuenta esta instrucción. Ruego por esta iglesia, ruego por los jóvenes de esta iglesia, ruego por los que han oído este mensaje, para que no vayan a fallarte, para que no vayan, Señor, a claudicar, sino más bien elijan ser sufridos en la tribulación. Ayuda, Padre, a este pueblo, a esta iglesia, a estos hermanos, ayúdalos para que se mantengan firmes y fieles en la verdad. Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Amén.